Hola, hola, buenos días. ¿Qué tal, cómo te encuentras? ¿Qué tal, cómo estás por ahí? ¿Qué tal tu mañana? Estamos aquí ya listos, saludándote, ¿verdad? En esta hermosa mañana que Dios nos ha regalado, que Dios nos ha otorgado. Le damos gracias a Dios porque nos ha guardado durante toda esta noche, ¿verdad? Y ahora pues estamos aquí ya listos para compartir la palabra de Dios. Te doy la bienvenida a ti que te estás conectando ahorita y a aquellos que lo van a hacer posteriormente, pues también les doy la bienvenida a esta mesa espiritual, aquellos que se están uniendo también allá a Aliento de Vida y a Manantial Palabra Viva también. Así es que bienvenido a este lugar. Vamos a orar para que sea Dios quien hable a través de mi persona. Gracias, bendito Señor. Estamos aquí una vez más ya listos, dispuestos a compartir esta poderosa palabra, Señor, que viene de parte de ti. Ayúdanos, Padre mío, a poderla desarrollar de la mejor manera y poder otorgar esta palabra a todo aquel, Señor, que ahorita pues necesita escucharla en este momento. Gracias a Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, vamos a hablar acerca de la oración y la importancia que es el orar y el estar comunicado con Dios. Sabemos que la oración, ¿verdad?, es el hecho, ¿verdad?, en que nosotros venimos y tenemos esa comunicación íntima con nuestro Dios. Incluso Jesucristo dejó un modelo de cómo se debe de orar allá en Mateo capítulo 7. Pero nosotros podemos venir a Él, ¿verdad?, a poder hablar con Él, lo que nosotros sintemos en nuestro corazón. Pero tú de repente puedes decir, ¿y cómo lo puedo hacer? Bueno, yo te voy a hablar de acuerdo a mi experiencia, y es que yo no he jugado ningún modelo específico. Yo simplemente vengo al Señor, ¿verdad?, hablo con Él de la manera que hay en mi corazón, lo más sincero posible, y yo sé que Dios me escucha y Dios me contesta también. Así es que tú puedes venir a la presencia de Dios en el momento que tú quieras conveniente, donde tú lo necesites, ¿verdad? Vamos a hablar ahora la importancia de qué es estar en ese momento de oración. Vamos a hablar qué es lo que pasa en ese lugar, en ese lugar donde tú dedicas esa oración a Dios. Yo me acuerdo de una película que se llamaba Cuarto de Guerra, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ahí es donde se lidian las batallas espirituales. Es en oración, es doblando nuestras rodillas, donde nosotros venimos, ¿verdad? Y llevamos esa batalla que es espiritual. Vamos a ir a Mateo 7:8. Vamos a ir a Mateo 7:8 y vamos a leer ahí la palabra de Dios. Y dice, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama le encuentra. Dios está esperando que tú y yo vengamos y tocamos a esa puerta, donde está Dios esperándonos para que podamos tener esa comunión con Él. Él nos está esperando para que nosotros podamos tener esa relación con Él, para poder tener esa comunión. Hemos hablado muchas veces que Dios siempre ha querido tener esa comunicación, o más bien dicho, esa comunión con las personas, con su creación. Lo vemos desde el principio, ¿verdad? Desde el Génesis, cómo Él bajaba al huerto a tener esa comunión con Adán y Eva. Y así mismo es con todos nosotros. Él nos ha creado para que nosotros tengamos también esa relación con nuestro Dios, esa comunión con Dios, y que también para que nosotros podamos dedicar nuestra adoración a nuestro Dios. Amén. Bien, vamos a ver, hay ciertos puntos importantes. ¿Qué es lo que pasa? ¿Verdad? ¿Qué es lo que pasa cuando nosotros venimos a esa presencia de Dios? ¿Qué es lo que sucede con nosotros? ¿Por qué es importante que nosotros vengamos a ese momento de oración? Pues vamos a ver allá, en primer lugar, que dice de que nosotros podemos descansar. Cuando venimos a la presencia de Dios, nosotros podemos descansar. Dice allá en Mateo 11:28, ¿verdad? Mateo 11:28 dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Muchos podemos decir, bueno, el momento de descansar nosotros lo conocemos como venir y relajarnos un momento, tomar una siesta, ¿verdad? Recostarnos y estar tranquilos ahí. Así lo podemos nosotros reconocer, ese momento de descanso. A veces nosotros lo podemos interpretar como que cuando hemos hecho mucho esfuerzo físico, ¿verdad?, y luego nos cansamos, pues tomamos ese descanso. Pero aquí en la palabra de Dios, ¿verdad?, cuando nos dice que podemos venir a la presencia de Dios y podemos descansar en Él, venimos a la presencia de Dios y podemos descansar en Él, según Mateo 11:28, es que muchos de nosotros podemos venir cargados, trabajados y cargados. ¿Qué es lo que te cansa a ti? ¿Qué es lo que te carga? ¿Cuál es el problema que andas cargando? ¿Cuál es la congoja? ¿Cuál es la desdicha? ¿Qué es lo que te sucede? ¿Verdad? Todo aquello que pasa, todo aquello que nos acarrea abatimiento, aquella que nos acarrea ese peso en nuestra alma, en nuestro espíritu, ¿verdad? Porque de eso se está tratando acá.
de nuestra alma, de nuestro espíritu, qué es lo que nos carga, qué es lo que no permite que nosotros avancemos y realicemos el propósito de Dios como debe de ser. ¿Qué es aquello que nos está estropeando el camino? ¿Qué es lo que está estropeando? Que nosotros podamos realizar la labor efectivamente. Entonces, cuando nosotros venimos al Señor, cuando venimos a su presencia, cuando venimos a Dios, ¿verdad? A estar en su presencia, nosotros venimos y confesamos todo ello. Confesamos aquello que nos carga, confesamos aquello que nos está afectando a nuestro espíritu. Entonces de ahí momentáneamente nosotros podemos tener ya un descanso. Podemos nosotros continuar con nuestras actividades diarias, porque no necesariamente este descanso que habla aquí es que tú vas a parar y vas a dejar de hacer todo, no, sino que tú puedes seguir ejerciendo lo que estás haciendo, tú puedes seguir en la actividad en la que estás, tú puedes seguir ejerciendo lo que haces, ¿verdad? Pero ya con una manera más relajada, más tranquila espiritualmente. ¿Por qué? Porque ya lo dejaste en las manos de Dios. Porque sabes que todo aquello que te agobiaba, todo aquello que te afectaba, ya están en las manos de Dios, y Él es el que sabe mejor qué hacer con aquello que tú no puedes hacer. Amén. Él sabe mejor qué hacer con aquello que tú no puedes hacer. Así que nuestro Dios es maravilloso, Él tiene cuidado de nosotros y Él quiere que nosotros estemos descansados y que descansemos en su presencia. Y eso es un beneficio que nosotros tenemos cuando venimos a ese cuarto espiritual donde nosotros venimos y buscamos la presencia de Dios, es que podemos descansar en su presencia, es que podemos descansar de aquello que nos abate, es que podemos descansar de aquello que nos agobia, porque cuando le entregamos en sus manos aquello que nos preocupa, pues nosotros ya nos quedamos más tranquilos, confiando en que la respuesta siempre la tiene nuestro Dios. Amén. Ahora, como segundo punto, dice que allí nosotros renovamos las fuerzas. Cuando nosotros venimos a la presencia de Dios, renovamos nuestras fuerzas. Lo dice allá Isaías 40:31, dice, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas y levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se tropezarán. Mira, vemos acá que tenemos ciertos conceptos, dice que tendré fuerzas. Primeramente, tú vienes debilitado, ¿verdad? Sientes debilitado y vienes a la presencia de Dios y tienes fuerzas, amén. Ahí recuperas las fuerzas cuando estás en la presencia de Dios. Tú vienes y entras así como que para que te pongan esa inyección de vitamina, de energía, ¿verdad? Para que puedas avanzar. Entonces ahí tú recuperas esas fuerzas, tú esperas a Jehová. ¿Y a dónde lo vamos a esperar? Porque dice aquí, el que espera a Jehová. ¿A dónde lo vamos a esperar? Pues en su presencia. Cuando nosotros entramos ahí en ese cuarto espiritual y ahí esperamos a Jehová, entonces Él viene y nos reincorpora, nos otorga esas fuerzas que nosotros necesitamos para seguir avanzando en lo que Él ha destinado para nosotros. Además, allí tenemos nosotros el propósito, ahí entendemos nuestro propósito. Toda persona que está en comunión con Dios tiene propósito, ha nacido con un propósito, nadie ha nacido sin propósito. Y esto quiero recalcarlo, es que todos hemos nacido con propósito. Ahora, algunos no lo han identificado, es otra cosa, pero sí todos nacemos con propósito, todos hay una razón de por qué existimos, de por qué estamos aquí, y ese propósito se termina cuando nosotros dejamos de existir en este mundo, cuando Dios nos llama a su presencia. Entonces ahí terminamos el propósito. De lo contrario, ese propósito está vigente. Mientras tengamos vida, ese propósito está vigente. Entonces, ahí nosotros identificamos nuestro propósito en la presencia de Dios, y no solamente eso, sino que también la identidad. Aquel que está acostumbrado a estar en oración sabe quién es, sabe realmente para qué Dios lo llamó y no se mueve de ahí, nada lo puede mover, ¿verdad? Porque y hace y ejecuta con toda naturalidad lo que es. ¿Por qué? Porque Dios ya le mostró, ya le enseñó, ya le dio a conocer su identidad, se fortalece en la presencia de Dios. La identidad de lo que somos tú y yo primeramente como hijos de Dios, ¿verdad? Que somos, pues entonces nosotros ahí fortalecemos nuestra identidad y también nuestro propósito, que es otra cosa diferente. La identidad es lo que nosotros somos en Cristo, pero el propósito es lo que hemos venido a hacer. ¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros en este mundo? Y Dios pues también nos lo da a conocer aquí, porque dice, ¿verdad?, que levantarán alas como las águilas. Eso quiere decir que vamos a ir a ejecutar el propósito. Una gente que se eleva,
una gente que vuela, una gente que se levanta, es aquella que conoce su propósito y sabe y tiene el punto exacto, tiene como aquello que dicen el tiro al blanco, ¿verdad? Saben a dónde van, no se desvían, no aceptan otra palabra, no aceptan otra cosa, sino que aquello que Dios les ha dicho y ya tienen una dirección exacta hacia dónde van. Entonces, cuando ya tenemos ese propósito ya bien establecido en nuestro corazón, en nuestros pensamientos, lo que ya somos nosotros, que ya Dios pues nos lo ha dicho, nosotros ya podemos empezar a alzar el vuelo, o sea, a movilizarnos. Eso quiere decir, alzar el vuelo es a movilizarnos en lo que Dios ha destinado para cada uno de nosotros. Y además dice, correrán y no se cansarán. Es que las fuerzas de Dios están en nosotros y Él nos va guiando, Él nos va diciendo en qué lugar debemos de caminar, en qué lugar debemos de guiarnos. Y una persona que se deja guiar por Dios y que sabe obedecer a Dios, jamás va a perderse. Jamás va a irse en dirección equivocada. La persona que es obediente a Dios, la persona que sabe dirigirse por la voz de Dios siempre va a ir en el punto exacto. Aunque parezca ilógico, que parezca absurdo, pero Dios sabe lo mejor. Dios tiene el plano desde arriba. Él tiene todo el croquis, ¿verdad? El plano de lo que nosotros somos, el camino hacia donde nosotros vamos. Y Él lo conoce perfecto. Entonces Él viene y nos va guiando hacia dónde, hacia qué destino nosotros tenemos ya en nuestro corazón, o que ya tenemos ya el destino de Dios en los planes de Él, el cual debemos de seguir. Amén. Ahora vamos a ver otro punto acá en Jeremías 18:4, y es que ahí en la presencia de Dios somos transformados. El que entra a ese cuarto de oración con Dios, a ese cuarto donde nosotros nos comunicamos, ese cuarto espiritual, sale transformado de ahí, no sale igual. ¿Por qué? Porque Dios cada vez que entra, Él va tratando con nosotros. Dice allá en Jeremías 18:4, dice, y a la vasija de barro que Él hacía se quebró y se echó a perder en su mano y volvió a hacer otra vasija según le pareció mejor hacerla. Amén. Entonces quiere decir que nosotros podemos estar en las manos de Dios y puede dañarse. ¿En qué sentido? En que nosotros podemos tener esas confusiones o que nosotros podemos empezar a ver otras cosas que nos puedan ir corrompiendo lo que nosotros somos en esencia en Dios. ¿Verdad? Nosotros tenemos una esencia en Dios y eso se va corrompiendo conforme lo que vemos, conforme lo que escuchamos, si no tenemos el dominio, el control de ello. ¿Verdad? Una cosa es que Dios te envíe a lo más. Yo he dicho muchas veces, Dios te puede mandar hasta el mismo infierno, pero si es el que te manda, tú sales ileso de ahí porque Él te manda. Pero otra cosa es que tú vengas y vayas por tu propia cuenta, entonces tú te contaminas. ¿Por qué? Porque tú vas por tu propia cuenta, no es que Dios te haya enviado. Entonces, qué importante es que nosotros hagamos acá lo que Dios nos envía a hacer. Cuando nosotros entramos a esa mesa espiritual, porque dice que el barro, en nuestro Dios está en esa mesa espiritual y allí está forjando la vasija conforme el barro que tiene ahí, que somos nosotros. Dice la palabra que nosotros somos el barro, Él es el alfarero y nosotros somos el barro y Él está formando esa vasija en esa mesa. Entonces, cuando Él está formando esa vasija en esa mesa, ahí se va todo aquello que celos ministeriales se van, ahí tú ya no sales con aquel egoísmo, con aquella envidia, ahí acaba todo aquello de que le vamos a quitar la oportunidad a aquel para que no siga, vamos a callar al otro para que no hable, ahí se acaba todo eso. ¿Por qué? Porque tú sales nuevo. Tú sales nuevo de ahí. Tú sales contaminado, pero tú sales nuevo de ahí, porque has estado en las manos del alfarero. Allá lo dice en Jeremías 18, Él es el alfarero. Jeremías 18 dice ahí que Jesús es el alfarero y nosotros somos ese barro que estamos ahí en las manos del alfarero y que nos está moldeando a la imagen de Él para lo que nosotros pues realmente estamos destinados a ser. Amén. ¿Qué más pasa cuando estamos ahí? Nuestra mente es transformada, nuestra mente cambia, salimos pensando diferente. Dice en 1 Corintios 2:16, dice, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente ¿de quién? De Cristo. Entonces, si tenemos la mente de Cristo, no podemos pensar negativamente, no podemos pensar
aspectos corrompidos, ¿verdad? Sino que realmente estamos pensando en qué dice la palabra de Dios, en todo lo bueno, en todo lo amable, en todo lo que es digno de imitar, en todo aquello que merece que se exalte, que se honre. En eso hay que pensar. ¿Verdad? Ese es el pensamiento de aquello que nos ayuda a alimentar nuestra alma. No pensar en aquello que nos destruye, sino en aquello que nos alimenta el alma. Aquello que nos trae esa palabra de vida, de aliento a nuestro corazón. En eso hay que pensar, en la palabra de Dios que está ya escrita, ¿verdad? Que es lo que Dios nos ha otorgado. Entonces cuando venimos allí a la presencia de Dios también, ahí es transformado nuestros pensamientos. En la presencia de Dios se transforman nuestros pensamientos, se transforma nuestra manera de pensar, salimos de una manera distinta, ¿verdad? No como entramos. Siempre hay esa limpieza cuando entramos a la presencia de Dios. ¿Qué más hay ahí? Hay revelación. Hay revelación, dice Daniel 2:22, dice, Él revela, dice, lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y lo que mora a la luz. ¿Ok? Entonces dice aquí que Él conoce todas las cosas. Nuestro Dios conoce lo que está en tinieblas, ¿verdad? Lo que está en tinieblas, y viene Él y lo expone a la luz, dice acá. Él revela todas las cosas. Él conoce lo profundo de lo que esté escondido, dice la palabra de Dios. Pero ¿qué más sucede esto? ¿A quién tú le informas las cosas cuando tú tienes algo que decir, algo importante que tú te quieres desahogar? ¿A quién se lo dices cuando tú tienes esas amistades? Yo creo que cuando tú vienes y vas a hablar algo delicado, algo que requiere de mucha discreción, tú se lo vas a decir a tu mejor amigo o a tu mejor amiga, pero de verdad. Os digo de verdad, porque muchas veces decimos, yo soy tu mejor amigo, y después así, cuando da la vuelta, ¿verdad? Está hablando cosas detrás de ti, ¿verdad? Entonces, ¿quién es tu amigo, verdad? Entonces, cuando tú consideras a alguien así, tú vienes y le entregas tus secretos. Tú a esa persona, tú vienes y le empiezas a contar secretos tuyos, cosas confidenciales, porque sabes que no se lo va a decir a nadie, ¿verdad? Pero tú vienes y revelas aquello que tú has tenido escondido, tú revelas aquello que has tenido oculto, tú revelas eso a la persona que es tu mejor amigo. Entonces, ¿qué sucede aquí? Lo mismo es con Dios. Entre más cercanía tenemos con Dios, Él empieza a revelarnos todos aquellos misterios que Él tiene. Él empieza a revelarnos más la palabra de Dios. Cuando venimos y leemos la palabra de Dios, se abre el panorama espiritual, y nosotros a veces hemos leído una porción bíblica y no la hemos comprendido perfectamente, pero ya cuando nosotros la volvemos a leer, vemos y decimos, bueno, ya leí esta palabra de Dios, pero cuando yo la leí no me significó esto. Cuando yo la leí anteriormente, no la había entendido de esta manera. No sé si a ti te ha pasado, ¿verdad? Yo, como ahora que estamos leyendo la palabra de Dios, y qué bueno, quiero aprovechar este paréntesis, ya he dejado ahí el esquema para que tú puedas involucrarte en leer la palabra de Dios. Lo importante es que sepamos qué es lo que la palabra de Dios dice. Ahora estamos solamente en lo que es la parte de la lectura, y el cronograma consta de 3 veces que lo podemos leer en el año. Y qué bueno, porque entre más tú te familiarizas con la palabra de Dios, tú más conoces de lo que dice ahí la palabra de Dios. Entonces, estamos hablando acá que Él abre el panorama, y nosotros leemos la palabra de Dios y decimos, esta palabra, esta porción bíblica ya la he leído otras veces y no lo había entendido de esta manera como hoy Dios me la está expresando, ¿verdad? Quizás la hemos leído muchas veces, y las diferentes veces que la hemos leído nos ha hablado de diferente manera, amén. Entonces, ¿eso qué significa? Cuando nosotros estamos en oración, cuando nosotros nos metemos en ese cuarto de oración, cuando nos metemos en ese espacio de tiempo, cuando buscamos a Dios en oración, entonces Él viene y nos da su revelación, viene y nos empieza a otorgar aquello que está oculto, que solamente lo entrega a aquellos que le buscan, ¿verdad? Por eso también el siguiente paso creo que tiene relación. Vamos a ver acá el siguiente, que dice que allá el que viene a su presencia, dice, tiene asegurada su protección. Ahí lo vemos en Salmo 91:1. Tiene asegurada su protección, dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Amén. Muchos lo recitamos cuando tenemos ese temor, ¿verdad? Y cuando estamos en casa y cuando vamos a acostar. Y otros muchas veces lo ponemos allí, ¿verdad? En la pared, o lo tenemos en la mesa con la Biblia abierta.
Pero quiero decirte, todo eso está magnífico, está bueno. Pero es más importante que tú lo tengas en tu corazón, que tú te lo puedas, ¿verdad? Y que tú lo recites, que tú te lo aprendas y que tú lo tengas en tu corazón para esos momentos dificultosos, ¿verdad? Porque dice ahí que el que habita al abrigo, y dice el que habita, dice el que permanece, el que viene a su presencia, amén. El que permanece en su presencia, el que le busca en oración, el que aparta ese espacio para venir y comunicarse con Dios, ese es el que goza, ¿verdad? El abrigo del Altísimo, ese que está bajo la sombra del Omnipotente. Significa protección, está protegido, está abrazado por el Espíritu de Dios, está abrazado por Dios mismo, nadie le puede hacer daño. ¿Por qué? Porque tiene esa comunicación íntima con Dios, tiene esa relación íntima con Dios, aparta tiempo para comunicarse con Dios y Él, pues como habita bajo el abrigo del Altísimo, tiene la protección de nuestro Dios en todo momento y en todo lugar. Amén. Y esos son los beneficios que nosotros tenemos cuando venimos a ese cuarto de oración, ¿verdad? Además, ¿qué más tenemos? Dice que eleva nuestro nivel espiritual. Ya lo dice en 2 Corintios 3:18, que eleva nuestro nivel espiritual y dice, por tanto nosotros todos, dice, teniendo, bueno, no te lo voy a leer ahorita, tengo dificultad ahorita por los lentes, ¿verdad? Se me dañaron, tengo dificultad ahorita para poderlo leer, pero tú lo lees y en 2 Corintios 3:18 dice que vamos de gloria en gloria, ¿verdad? Vamos de gloria en gloria, o sea, no iniciamos, no nos quedamos como entramos a la presencia de Dios, sino que vamos incrementando. Cada vez que tú vienes a la presencia de Dios, vas subiendo de nivel espiritual. Va llenando, o sea, es como llenar un vaso con agua, tú lo vas llenando, vas subiendo cada vez, ¿verdad? Cada vez que le vas echando agua, lo vas llenando más. Y así mismo nosotros somos depósitos. Ya somos depósitos, nuestro cuerpo es depósito del Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios que el Espíritu Santo es el que mora dentro de nosotros. Nosotros somos depósitos, ¿verdad? Y cada vez que nosotros venimos a la presencia de Dios, ese depósito se va llenando del Espíritu Santo. Vamos subiendo de nivel y es por eso que muchas personas podemos llegar al entendimiento que dice acá, que no todos nos vamos a comprender porque no todos estamos en el nivel espiritual. Y es por eso que no nos comprendemos unos a otros las visiones que Dios nos ha otorgado, porque unos están en un nivel y otros están en otro nivel espiritual. Pero cuando tú subes de nivel, cuando tú tienes tu espíritu floreciente, tú no tienes necesidad de andar investigando quién es este, quién es lo otro, dónde procede, no. Tu espíritu te dice que la palabra que estás escuchando viene de Dios, porque tú conoces a Dios, conoces la naturaleza de Dios y cuando tú escuchas tienes ese discernimiento y que ese es el punto a que debemos llegar toda la iglesia, que es a discernir y no a investigar. Amén. Sino que a discernir y no a investigar. Ese es un verdadero crecimiento espiritual en la iglesia, que aprendamos a discernir y no a investigar a las personas, porque las personas siempre tienen sus errores, siempre tienen sus debilidades, siempre hay un pie de donde cojea, pero siempre hay una dificultad, las personas siempre estamos luchando con algo que debemos de superar, pero cuando nosotros estamos aquí en la presencia de Dios, estamos siendo instrumentos de Dios, estamos santificados para Dios, estamos apartados para Dios en el momento en que estamos transmitiendo la palabra de Dios. Y debería ser así siempre, ¿verdad? Pero vamos a tocar este punto y es que vamos de gloria en gloria, dice, va en aumento hasta que el día es perfecto. Vamos en aumento, ¿verdad? Entonces, no nos quedamos estancados. Cuando entramos a la presencia de Dios, no salimos como entramos, vamos más llenos, vamos elevando nuestro nivel, vamos incrementando nuestra unción, lo que nos permite ejecutar, ¿verdad? El don que nosotros tenemos es la unción, lo que permite para poder ejecutar todos los sobrenaturales a través de la unción, ¿verdad? O a través de la gloria, ¿verdad? Porque son dos medios, a través de la unción y a través de la gloria de Dios, que se puede ejecutar los eventos sobrenaturales. Pero aquí podemos ver, ¿verdad? Que nosotros al entrar a la presencia de Dios incrementamos nuestro nivel espiritual y entendemos todas las cosas que son del Espíritu perfectamente. Así que podemos leer y podemos entender, ¿verdad? Lo que realmente somos en Dios. Amén. Lo que realmente Dios ha dicho que somos cada uno de nosotros. No es lo mismo atribuirse a algo, ¿verdad? No es lo mismo atribuirse a algo que decir que sea Dios diciéndolo.
Porque muchas veces, sí, eso es, así es, ¿verdad? Decimos otro, yo soy, ¿verdad? No, pero es que es Dios, ¿verdad? El que te tiene que decir quién eres, cuál es tu identidad, y eso lo entiendes tú. Cuando estás en el nivel espiritual, tú comprendes. Cuando Dios te da tu identidad, Dios tú lo comprendes perfecto. Cuando estás en ese nivel espiritual, tú lo entiendes perfecto y entiendes todas las instrucciones que Dios te da y entiendes todo lo que Dios requiere para ti. Amén. Ahora vamos acá, el octavo punto dice que vamos a ser saciados. En el octavo punto he puesto yo que vamos a ser saciados, dice en Apocalipsis 3:20, dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, comeré con él, cenaré con él y él conmigo, amén. Cenaré con él y él conmigo, dice allá Apocalipsis 3:20. Dios nos está esperando para darnos un banquete espiritual cada vez. Dice aquí, yo toco la puerta y llamo. Muchas veces yo creo que tenemos un horario de oración, pero de repente el Señor nos interrumpe y después sentimos que Dios pues nos toca y nos quiere hablar y nos quiere llenar de su espíritu. Dios nos está buscando, ¿verdad? Para que nosotros vengamos a ese banquete espiritual. Es ahí donde nosotros nos saciamos del Espíritu Santo. Es ahí donde nosotros nos llenamos del Espíritu Santo. Es ahí donde nosotros nos alimentamos, ¿verdad? Comemos del Espíritu de Dios, nos alimentamos y es en su presencia, es en su mesa espiritual, donde dice aquí yo estoy a la puerta y llamo. Dice, si alguno me abre la puerta, ¿verdad? Yo entraré, cenaré con él y él cenará conmigo. Amén. Él cenará conmigo. Entonces, cuando nosotros abrimos esa puerta, dice de que vamos a nosotros a disfrutar de esa bendición, vamos a disfrutar de ese banquete que es destinado, de ese banquete espiritual, donde sacia nuestro ser espiritual, donde salimos llenos. Yo escuchaba un mensaje que decía el pastor, decía que muchas veces nosotros nos sentimos tristes y no es porque estemos tristes porque algo haya pasado o porque nos haya sucedido algo y nos haya puesto tristes. No, la tristeza, ¿verdad? Muchas veces es porque el espíritu tiene sed y está anhelando estar en la presencia de Dios. Amén. El espíritu tiene sed y está anhelando estar en la presencia de Dios porque también nuestro espíritu se deshidrata cuando nosotros no estamos en la presencia de Dios. El espíritu de Dios es ríos de agua, dice la palabra de Dios. También el espíritu, una de las simbologías del espíritu, como lo pone la palabra de Dios, es el agua también. Entonces nosotros tenemos esa sed, ¿verdad? De esa agua espiritual, ¿verdad? Tenemos sed de esa agua espiritual y nuestro espíritu se deshidrata, así como nuestro cuerpo se deshidrata cuando nosotros no consumimos suficiente agua. También nuestro espíritu se deshidrata y necesita estar consumiendo de ese espíritu y de ese alimento, y lo venimos y lo consumimos en la presencia de Dios, como dice acá. Ahora, ¿qué más hacemos? Identificamos la voz de Dios allá en Jeremías 33:3. Amén. Jeremías 33:3 dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Amén. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Amén. Es en la presencia de Dios cuando siempre venimos y identificamos todas las cosas. Es en la presencia de Dios donde Él nos muestra lo que Él tiene para nosotros. Es en la presencia de Dios donde Él nos dicta qué es de nosotros y qué no es de nosotros. Es en la presencia de Dios donde identificamos la voz de Él. El que está en la presencia de Dios conoce la voz de Dios. Y como conoce la voz de Dios, no se va a equivocar cuando conoce otra voz. Es por eso la importancia de que vengamos a la relación con Dios, a la comunicación con Dios. Porque cuando tú conoces a Dios, tú sabes cuando algo viene de Dios y cuando algo no viene de Dios. Amén. Cuando tú conoces la voz de Dios, tú dices, bueno, esto es de Dios. Esto viene de Dios. Amén. Esto viene de Dios. Entonces tú dices, bueno, esto es de Dios y tú sientes que te alimentas. Tú sientes que creces espiritualmente. Tú sientes que vas avanzando porque lo que estás consumiendo te ayuda a crecer, te ayuda a madurar, te ayuda a alimentarte, te ayuda a orientarte, te da esa identidad que necesitas, te ayuda a identificar ese propósito. Bienvenido todos aquellos que se están conectando ahorita. Gracias por su presencia. Estamos hablando acá de la identidad, de que nosotros identificamos a Dios en un momento de oración y de importancia que es de venir a ese cuarto espiritual donde nos comunicamos con Dios a través de la oración.
Bueno, entonces acá podemos ver que cuando nosotros estamos en comunión con Dios, identificamos esa voz. Así como cuando tú has estado platicando con muchas personas o en tu familia, tú conoces la voz de tus familiares y de repente, aunque tú no veas a una persona, pero desde lejos le escuchas hablar, dices, esta persona, este es mi amigo, este es mi hermano, este es mi prometido, este es mi sobrino, ¿verdad? Entonces tú vienes y vas hablando, vas identificando aquello, ¿verdad? Vas identificando la voz de esa persona porque tú ya la conoces. Y así mismo dice también en otra palabra de Dios allá en Juan 10, ¿verdad? Dice ahí en Juan 10 en la palabra de Dios que que Él es el pastor y sus ovejas escuchan su voz, conocen la voz y le siguen, ¿verdad? Conocen la voz de Dios y le siguen. Cuando nosotros estamos en esa comunión con Dios, nosotros conocemos la voz de Dios y es difícil equivocarse cuando tú sabes que es Dios que te dice algo, cuando sabes que es Dios que te orienta a hacer algo, cuando sabes que es Dios que te envía a hacer algo, no te equivocas y tú mismo ves los resultados cuando eres obediente, porque esa es la otra situación. Cuando Dios te da una instrucción, tú tienes que obedecerlo como Dios lo dice para que puedas ver los resultados que estás esperando en Dios. Pero si tú haces otra cosa, obviamente no vas a ver los resultados. Pero aquí dice, clama a mí, yo te responderé. Es algo que tú clamas, Dios no se va a quedar callado, Dios siempre responde. Dios siempre dice qué es lo que quiere. Dice, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Amén. Ahora vamos ya al último punto. Y es que cuando tú estás en la presencia de Dios, tú le conoces. Tú sabes quién es Dios. Tú sabes la naturaleza de Dios. Tú sabes que Dios es una persona. A mí se me ha presentado como una persona. Al inicio se me presentó como Jehová de los ejércitos. Ese es mi Dios, Jehová de los ejércitos. Pero también se me ha presentado como persona. Yo a él lo conozco como persona, ¿verdad? Entonces dice aquí, Segunda Crónicas 5:14 dice, y no podían los sacerdotes estar allí para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había descendido sobre la casa de Dios. Amén. La gloria de Jehová había descendido sobre la casa de Dios. Qué bonito es esto. Vemos ahí en el versículo anterior. No lo leo por cuestiones de mis lentes que te mencioné, ¿verdad? No los tengo por acá. Están dañados, pero ya tenemos otros por ahí. Así es que el versículo anterior, el 2 Crónicas 5:13, si tú lo lees, dice ahí que empezaron a sonar los instrumentos. Dice ahí, menciona todo tipo de instrumentos y está hablando de la adoración. Qué importante es la adoración en toda reunión y no solamente cuando estás en iglesia, sino también en tu casa. Cuando vienes y te encierras a orar, tú puedes poner una alabanza, adorar al Señor, cantarle. Y adoración también no solamente es alabanza, sino que también es, con instrumentos, sino que también decirle, Señor majestuoso, eres tú maravilloso, poderoso. No hay nadie como tú que se compare en este mundo. Sin ti no soy nada, Dios todopoderoso. Yo te amo, yo te adoro, yo te espero, yo te anhelo. Cuando nosotros venimos y decimos, Señor, tú eres mi Dios todopoderoso, ¿ok? Entonces, nosotros estamos invitando a la presencia de Dios a nuestras vidas. Estamos invitándole, y por eso es que dice aquí que la gloria de Dios bajó sobre esa casa. Tal vez tú no tengas ahí un medio de cómo venir y cantar una alabanza, aunque ahora es imposible eso, ¿verdad? Pero tal vez tú no lo tengas, pero tú puedes adorarle de esa manera porque también esa es parte de la adoración. La adoración es un término muy extenso. Lo adoramos con nuestro comportamiento, ¿verdad? Con nuestras palabras, lo adoramos con instrumentos. Entonces, en este momento está hablando de instrumentos en el versículo 13. Dice ahí que estaban tocando todos esos instrumentos, estaban tocando todas esas flautas, todos esos tamboriles, estaban tocando todo eso y tanto era que estaban ahí, estaban magnificando el nombre de Dios con esa alabanza de esos instrumentos, que no podían hacer nada los sacerdotes, dice aquí, no podían hacer nada los sacerdotes. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios era muy fuerte, la gloria de Dios era muy fuerte la que estaba en este lugar. Yo no sé si te ha pasado a ti que tú quieres dejar de orar. Has empezado a orar y quieres parar y de repente no puedes. Sientes que no puedes dejar de orar.
sientes que algo se ha apoderado de ti y no puedes dejar de orar, y ese es el Espíritu Santo. Y lo mismo pasa muchas veces en las iglesias. Viene el pastor o la persona que está al frente y quiere seguir con su liturgia, y resulta que no puede. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo, cuando toma control de todo ello, ¿verdad? Viene el derramamiento, viene el quebrantamiento, viene aquella liberación, viene todo ese ambiente, ¿verdad? Donde se crea la atmósfera espiritual, donde todo Dios está haciendo la obra a través de la gloria de Dios. Porque cuando se crea la atmósfera espiritual no tiene necesidad de ir a tocar a la gente. Es Dios mismo obrando a través de su gloria, ¿verdad? Y entonces a través de la nube, por eso es aquí que la nube descendió y la gloria de Dios era tan fuerte en ese lugar, ¿verdad? Que no se podía contener de lo que estaba sucediendo. Esto es lo que pasa cuando nosotros venimos a la presencia de Dios. Y quiero decirte que cuando otra cosa más que pasa en la presencia de Dios es que nuestro tiempo se acorta en la presencia de Dios. ¿Cuántas veces tú has entrado y empiezas a orar y de repente dices y sales? Te entras quizás como, digamos, por poner una hora, ¿verdad? Entras quizás a la 1 de la tarde, digamos, ¿verdad? Por poner algo, un ejemplo, a la 1 de la tarde, y empiezas a orar y a deleitarte en la presencia de Dios, y cuando vienes a salir, ya sales y ves la hora, las 4 de la tarde, 4, 4:30 de la tarde tú sales, ¿verdad? 4, 4:30 de la tarde tú sales, y dices, ¡ah, Dios mío, tanto tiempo! Y tú no lo sentiste, porque estabas en ese cuarto de oración. Estabas deleitándote, estabas gozándote, estabas ahí sintiendo el abrazo del Señor, estabas ahí sintiendo aquella calorcito, aquella pasión que Dios tiene por ti y ese amor de esa alma, deleitándose en su presencia. Es maravilloso. Tú no puedes sentir cuando viene a ver tanto tiempo, Dios mío, tanto tiempo estuve ahí. Porque eso pasa cuando tú vienes con un corazón a la presencia de Dios. Cuando tú vienes con aquel anhelo de sentir ese alimento espiritual. Cuando tú vienes con aquel anhelo de adorarle. Quiero decirte que es más maravilloso cuando tú vienes a la presencia de Dios a adorarle y no con la lista a pedirle. Es cierto, nosotros tenemos necesidades, todos tenemos situaciones que queremos que Dios nos resuelva. Todos tenemos necesidades y claro, Dios lo sabe y Él te puede solventar tus necesidades. Pero si tú quieres realmente conocer a Dios, si tú quieres realmente presenciar lo que es estar en Dios, sentir su gloria, sentir tu presencia, adórale primero, adórale. Empieza a adorarle, decirle, Señor, majestuoso eres, maravilloso eres. Empiezas a adorarle, empiezas a cantarle alabanzas, empiezas a hablar con Él, lo que Dios te ponga en tu corazón. Llegas a un punto donde el Espíritu Santo te va poniendo en tu corazón qué es lo que tienes que decir. Llega a un punto donde el Espíritu Santo te va diciendo por qué debes de orar. Y cuando tú estás dirigido por Él y tú obedeces a lo que Dios pone en tu corazón y en tus pensamientos orar, tú vas a ver la respuesta de Dios porque Él está apoyando eso que te está diciendo. Entonces tú vienes y empiezas a orar de esa manera. Cuando vienes a ver, ya ha pasado mucho tiempo y tú estando en ese cuarto de oración, en ese cuarto espiritual donde el tiempo no se siente. Amén. Entonces esta es la palabra de Dios ahora, que es necesario que nosotros entremos a la presencia de Dios, que es necesario que nosotros vengamos. ¿Por qué? Porque ahí vamos a salir totalmente distintos, cambiados, transformados. Dice que Él está esperando que nosotros entremos a esa puerta, que entremos a ese lugar, que entremos a ese cuarto, porque en ese cuarto nosotros podemos descansar en la presencia de Dios. Ahí podemos obtener esas nuevas fuerzas, tenemos dirección, identidad, reconocemos el propósito. Además, en ese lugar nosotros somos transformados. Todo aquello que esté incorrecto en nuestras vidas se va, desaparece. En el momento que nosotros venimos a esa presencia, ya no andamos buscando pelear. ¿Por qué? Porque sabemos que todo el mundo tiene derecho a poder ejercer lo que Dios ha llamado. Amén. Y también nuestra mente es transformada, ya pensamos en otra cosa, en lo bueno, en lo que es honorable, en lo que es digno, ¿verdad? Entonces en eso pensamos. Y además dice que tenemos revelación de parte de Dios porque nuestro espíritu está vivo, está fuerte. Y cuando nuestro espíritu está fuerte porque hemos estado en la presencia de Dios, entonces nosotros podemos tener esa revelación de parte de Dios en nosotros. Amén. Podemos tener esa revelación de parte de Dios en nosotros cuando
nosotros venimos y tenemos esa revelación. Y además que tenemos que protección de parte de Dios porque habitamos, dice, bajo el abrigo del Altísimo. Habitamos bajo el abrigo del Altísimo, tenemos esa protección, esa cobertura de parte de Dios. Además tenemos que nuestro nivel espiritual se eleva, nuestro nivel espiritual va avanzando. Nosotros no nos quedamos estancados en el mismo lugar cuando venimos a la presencia de Dios, sino que nosotros cada vez vamos elevando nuestro nivel espiritual. Vamos elevando nuestro nivel espiritual. Amén. Cada vez que venimos a la presencia de Dios entendemos las cosas espirituales. Somos saciados por la palabra de Dios. Somos saciados en estar en su presencia, ¿verdad? Somos saciados, nuestra alma es saciada en estar en su presencia. Identificamos la voz de Dios y ya no podemos confundirnos porque podemos entender que lo que estamos escuchando proviene de Dios y no de los hombres. Proviene de Dios y no de la carne, sino que lo que estamos escuchando proviene del Espíritu y lo podemos entender. Y también conocemos la presencia de Dios porque hemos pasado en Él mucho tiempo. Amén. Así es que esta es la palabra de Dios para ti y para mí en este momento. Y te invito a que empieces a ejercer ese hábito de la oración porque nos vamos a quitar muchos dolores de cabeza. Porque para lo que nosotros es imposible, para Dios no lo es. Y cuando tú descargas esa ansiedad en Dios, Él sabe qué hacer con esa ansiedad. Así que ven a la presencia de Dios y ahí deposita todo aquello que te esté afectando, todo aquello que te esté dificultando, todo aquello que te robe el sueño. Tráelo a la presencia de Dios porque Él sí sabe qué hacer con eso. Amén. Así que vamos a orar. Gracias, bendito Dios, por esta poderosa palabra que tú nos has otorgado. Gracias, Señor, ahora más que nunca entendemos la importancia de lo que es la oración. Te pido, Señor, que bendigas a cada uno de mis hermanos, de mis amigos que han estado presentes, Señor. Gracias por este maravilloso banquete que nos has otorgado, por tenernos en esta mesa espiritual, Señor, otorgándonos este banquete, Señor. Concede las peticiones a aquellos que están orando, a aquellos que tienen necesidades, Señor. Abre puertas de oportunidades, abre caminos, Señor. A aquellas personas que ahorita están ahí anhelando una oportunidad y ver tu mano manifestarse en todo ello, Señor. Haz tu obra en cada uno de ellos, bendito Señor. Abre esas puertas que ellos necesitan, Señor. Y también te ruego, Padre mío, por aquellos que están enfermos, Señor. En este momento decimos, se levantan de esa cama en el nombre de Jesús. Toda enfermedad desaparece ahora mismo en el nombre de Jesús. Toda diabetes, todo cáncer, todo tumor, Señor, todo problema del hígado, todo problema del estómago, todo problema que esté, cualquier dolencia desaparece ahora en el nombre de Jesús. Aleluya. Gracias, Cristo Jesús. En tu nombre hemos orado en este momento. Amén y amén. Muy bien. Muchas gracias por tu atención, ¿verdad? Te deseo un feliz día. Un feliz, ya casi finalizamos la semana, ¿verdad? Ya estamos ya cuarto día, pero ya, gracias al Señor que estamos acá y gracias a ti, ¿verdad? Que has estado escuchándome y el tiempo que me has dedicado en esta mañana. Te deseo un excelente día y que Dios guarde tu salida y tu entrada. Fuerte abrazo, allá donde te encuentras y que Dios te bendiga poderosamente y nos seguimos viendo, ¿verdad? La próxima, si Dios lo permite. Bendiciones.